Muy buenas noches, bienvenidos a nuestra sesión académica en este día martes 13 de agosto del 2019. Y dentro de lo que ha sido tradicional en lo que respecta a nuestros consocios que son especialistas en el área de la salud, que cada año, el mes de agosto lo dedican precisamente a este tema, que es el tema en términos de comunicación científica que pues llama más la atención a todo público con respecto a conocer sobre los avances y sobre los temas y los problemas alrededor de la salud de las personas. Y en ese sentido pues nos da mucho gusto, aparte de tener un gran capital humano dentro de esta benemérita sociedad relacionado con esta área, pues también recordar que nuestro fundador, don Valentín Gómez Farías, pues fue médico y nunca dejó esa profesión, pese a cuando estuvo en la presidencia, nunca dejó su actividad médica, y eso lo definió mucho como persona, como humanista. Entonces pues con doble gusto tenemos esta sesión. Quisiera saludar a don Silviano Hernández, que es el coordinador de esta academia y que ha llevado a la organización de este evento. Muchas gracias, doctor Silviano. Nos da mucho gusto también recibir al doctor Alfonso Gutiérrez Padilla, que va a estar con nosotros acompañándonos. Ha venido en este mes representando al gobernador del estado, el ingeniero Alfaro, y que ahora nos va a compartir parte de su conocimiento como ponente. Y bueno, también a nuestro consocio, el doctor Rodríguez Ramos. Muchas gracias por estar aquí. Le voy a turnar la voz a nuestro secretario general, el doctor José Sosimo Orozco, para que sea tan amable de conducir nuestra sesión académica. Muchas gracias, muy buenas noches. Esta importante institución benemérita de la Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, Asociación Civil, les da la bienvenida a esta sesión académica de hoy, martes 13 de agosto de 2019. Continuamos con el mes de la salud, sociedad y salud, y hoy tenemos dos conferencias. La primera, los retos epidemiológicos de la sociedad contemporánea y su perspectiva evolutiva. Esta conferencia será impartida por el doctor Rodrigo Ramos Zúñiga, consocio. También tenemos la conferencia, la segunda es Estrategias Institucionales y Globales en la Visión 2030. A cargo de esta conferencia del doctor Alfonso Gutiérrez Padilla, invitado. El orden del día es el siguiente: apertura de la sesión a cargo del presidente de esta institución, doctor Arturo Curiel Ballesteros, lo cual ya se ha hecho. Tengo el agrado de presentar en el presidium a sus integrantes, al doctor Arturo Curiel Ballesteros, presidente, al doctor Rodrigo Ramos Zúñiga, coordinador de esta conferencia y desde luego consocio, al doctor Alfonso Gutiérrez Padilla, jefe del Departamento de Investigación de la Secretaría de Salud del Estado de Jalisco. El de la voz, doctor José Sosimo Orozco, secretario general. Bueno, también tenemos con nosotros a la licenciada María del Pilar Sánchez Alfaro, es presidente de esta benemérita institución, al doctor Denis, que es coordinador de capítulo, y a continuación tengo desde luego el honor de presentar a los conferencistas de esta noche. El doctor Rodrigo Ramos Zúñiga es médico cirujano con maestría y doctorado en neurociencias, miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Departamento de Neurociencias y fundador del Instituto de Neurociencias Translacionales de la Universidad de Guadalajara. Es profesor investigador universitario con una amplia obra científica en neurociencias básicas, clínicas y en la perspectiva de la gestión y transferencia del conocimiento. Es miembro de diferentes sociedades científicas en Latinoamérica, Estados Unidos y Europa, así como de asociaciones vinculadas con el desarrollo social, la cultura y la educación. Entre los reconocimientos que ha recibido
Tiene el Premio Enrique Díaz de León 2013, Premio Jalisco en Ciencias 2014, Premio a la Innovación Médica por la Secretaría de Salud 2015, reconocimiento como líder de la neurocirugía mexicana año 2017. Es también profesor huésped en varias universidades, entre ellas la Universidad de Sevilla, Universidad Autónoma de Barcelona y la Universidad de Pensilvania. Por su parte, el doctor Alfonso Gutiérrez Padilla es médico cirujano por la Universidad de Guadalajara. Graduado en 1985, es pediatra y neonatólogo. Es maestro en Ciencias de la Salud Pública con especialidad en epidemiología por el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Es además director estatal de investigación de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado. Bueno, pues hoy, continuando, como habíamos señalado, con el mes de la salud, vamos a tener la participación de nuestros conferencistas de esta noche, el doctor Rodrigo Ramos Zúñiga y el doctor Alfonso Gutiérrez Padilla, en ese orden, por lo cual cedo el uso de la voz al doctor Rodrigo Ramos Zúñiga. Muy buena noche tengan ustedes. Señor presidente, estimados consocios, señoras y señores, me da mucho gusto poder compartir con ustedes este espacio. Agradezco la gentileza de la alternancia del doctor Gutiérrez Padilla en este tema que es de interés general si lo valoramos desde la perspectiva del derecho a la salud y los cambios evolutivos que esto ha presentado más allá de la dinámica biológica en la perspectiva de la dinámica social en la cual nos encontramos inmersos. Por ello se plantea los retos epidemiológicos que tenemos como sociedad contemporánea y particularmente la perspectiva hacia el futuro que requiere entonces de análisis, decisiones y evaluaciones que sustenten esta fundamentación. En los próximos minutos me referiré al contexto global evolutivo de salud, a la transición demográfica y los cambios o transición ambiental que también puede tipificarse como dos de los factores fundamentales que explican muchas de las condiciones epidemiológicas que vive el mundo y en particular en nuestro país. Y esta transición epidemiológica se traduce entonces en nuevas perspectivas de cómo abordar condiciones emergentes en la salud pública y que repercuten de forma directa en la dinámica social. No existe ningún conflicto de interés en esta presentación. Punto número 1. ¿Cuáles son los factores que hoy reconocemos como los más determinantes en la salud desde una perspectiva generacional y desde la visión global? Podemos hablar de que hemos transitado de la genética a la epigenética y que estos dos factores siguen siendo elementos que prevalecen en el contexto global de la salud. Por un lado, los lineamientos biológicos de los genes, el apellido que no nos podemos modificar y que define como tal muchos de los parámetros que se van transmitiendo de generación en generación, tanto en condiciones favorables, en cambios o en procesos adaptativos, como también en la predisposición a cierto tipo de patrones de enfermedades. Hoy en día sabemos que el mapa genético, el genoma humano, no solamente nos ha permitido reconocer de qué estamos hechos en un perfil evolutivo desde la evolución de las mismas especies denominada filogenia, sino también nos permite reconocer cuáles fallos genéticos nos generan predisposición a expresar distintos tipos de patologías. Y por otro lado, el componente epigenético se refiere a todos los contextos de carácter ambiental, incluyendo los socioculturales, que pueden generar o no las condiciones para que pueda expresarse una expresión, valga la redundancia, de origen genético. La suma de estos es como si fuera una ecuación matemática. La expresión genética y las condiciones ambientales epigenéticas finalmente determinarán un resultado hacia una enfermedad o no. Con esta visión hablaríamos de la transición demográfica como uno de los elementos que han cambiado notablemente la visión de la perspectiva en la salud, como veremos en las siguientes diapositivas. La modificación de los ecosistemas, que tiene también repercusiones, no solamente visto el individuo como parte integral del ecosistema, sino también
también desafortunadamente como uno de los más grandes depredadores de las condiciones ambientales que han tenido entonces repercusiones en la salud individual y global. Las mutaciones del genoma y de los microambientes tienen repercusiones indudables sobre la salud individual y pública, además de que tenemos nuevos mecanismos de toxicidad a los cuales la sociedad y los individuos se encuentran expuestos. Contaminación, adicciones, nuevas drogas, nuevos elementos que pueden entonces tener un impacto directo en la salud individual. Esta imagen, que es una imagen en dinámico, nos permite valorar qué es lo que ha pasado en los últimos 70 años de investigación en enfermedades. No se preocupen si no se distinguen muy bien los nombres de las enfermedades. En todo caso es irles ilustrando. Por ejemplo, está la tuberculosis o están los cambios que se están presentando de forma dinámica conforme van pasando el tiempo. Observen, estamos en 1960. Van cambiando las enfermedades emergentes, van apareciendo nuevas condiciones, lo que nos habla entonces de un proceso altamente dinámico y que habla de no solamente de los procesos adaptativos biológicos, sino de cómo va respondiendo el individuo y la sociedad ante diferentes factores de estímulos ambientales que propician a la aparición de nuevas enfermedades o a perpetuar enfermedades de por sí que pueden ser clásicas. Con esto entonces vemos el movimiento que está teniendo, ya vamos en 1977, y en donde se van situando condiciones de carácter degenerativo, las enfermedades transmisibles, las enfermedades emergentes que siguen apareciendo y las que siguen prevaleciendo en el curso del tiempo, como es el caso de la tuberculosis o el caso de los infartos al miocardio o los problemas pulmonares obstructivos, la aparición de condiciones emergentes como el síndrome de inmunodeficiencia adquirida y toda esta dinámica que va teniendo repercusiones directas en la salud individual y social. Llegaremos entonces a un punto en donde nos queda claro la alta condición de dinamismo que esto representa y que hace entonces per se difícil que haya una política global estable o unitaria para todo el tiempo, porque quienes trabajan en epidemiología están atendiendo constantemente las enfermedades emergentes y la toma de decisiones debe de ser un proceso igualmente dinámico. Bajo esta visión, entraremos entonces a un análisis de qué es lo que ha pasado en el contexto global, si analizamos entonces algunos elementos de estadística descriptiva y de forma comparativa. No es tanto entrar al asunto de los números, pero sí identificar que en tanto podamos medir, podemos evaluar, y en tanto evaluamos, es posible entonces tomar decisiones apropiadas en tiempo y forma que en el caso de la salud pública resulta fundamentales. ¿Qué es lo que ocurría como causas de muerte en el 2000? Ustedes observan entonces las enfermedades cardiovasculares representan entonces un factor que ya representa entonces una prevalencia importante desde entonces, y esto se ha mantenido en el curso de los últimos años, lo que nos habla que son condiciones de carácter degenerativo que no hemos resuelto y que los factores de riesgo inherentes a la expresión de esta condición no han podido ser solventados. Por otro lado, la aparición de enfermedades de carácter transmisible, todavía aparecen enfermedades diarreicas en el 2000, la tuberculosis, enfermedades transmisibles de contacto sexual, la patología materno-fetal que el doctor Gutiérrez Padilla describirá con más detalle, pero nos habla entonces que no hemos resuelto las patologías de carácter degenerativo, no hemos resuelto también lo que son las transmisibles que se vinculan mucho a las condiciones socioeconómicas y aparece entonces como una condición que es constante, la de los accidentes, que sigue siendo una de las causas de mortalidad en adultos jóvenes en nuestro país, particularmente en varones. Si evaluamos entonces el traslado a lo que ocurre en etapas posteriores en 2016, obsérvese cómo no hay cambios. Siguen siendo entonces las enfermedades cardiovasculares como el nicho o el punto crítico, y esto entonces, el hablar de estadísticas en la salud, no solamente es para contar los números y contar las muertes o la morbilidad, es útil también para evaluar la eficiencia de los sistemas de salud desde un punto de vista crítico y reflexivo.
¿Por qué? Porque esto significa entonces que hay cosas que no han funcionado en las decisiones de la salud pública, que hayan sido capaces entonces de modificar este patrón estadístico, porque el fenómeno sigue ocurriendo. Además, si bien aquí ya no aparece, si ustedes observan el VIH, sí aparece el Alzheimer, que se ha triplicado en función a la transición demográfica que ha ocurrido en la población, porque ya no somos una población de jóvenes, ni siquiera de adultos jóvenes, si lo vemos en esta perspectiva. Y el caso entonces de las enfermedades diarreicas, es decir, todavía no resolvemos la patología de la pobreza, hablando de la diarrea o la tuberculosis, y seguimos entonces padeciendo las enfermedades de carácter degenerativo. Y este es un comparativo para determinar entonces la relevancia y la contundencia que tiene el contexto socioeconómico en la expresión de la enfermedad. No solamente es un asunto biológico, es un asunto socioantropológico, y como lo ha determinado precisamente la Organización Mundial de la Salud, no es la ausencia de enfermedad, sino el equilibrio global de las condiciones biopsicosociales del individuo lo que determina entonces el estado de salud. Obsérvese, de acuerdo al ingreso, el ingreso bajo, predominan enfermedades transmisibles, predominan patologías de la pobreza, predomina la ausencia de educación para mantener estrategias de prevención ante accidentes, por ejemplo, en jóvenes, a diferencia de los del ingreso alto, en donde predominan las enfermedades de carácter degenerativo, y no es la misma patología, es decir, no nos morimos de lo mismo de acuerdo al contexto sociocultural. Y esto entonces pudiéramos decir que ocurre en los polos de la globalidad en el mundo, pero no ocurren en las mismas diferencias sectarias de una sociedad, en una comunidad, en una ciudad, en el mismo estado mexicano. No es lo mismo, como veremos, la calidad de vida en Nuevo León a lo que ocurre en los estados más pobres, si hablamos de Oaxaca, Guerrero y Chiapas, donde la mortalidad es mucho más alta y se muere de forma diferente o de patologías diferentes de acuerdo a este balance. Este análisis, en consecuencia, nos permite ubicar ya en un plano global más cercano a lo que es el contexto de la población media, tipificada como un ingreso mediano bajo, en donde se han engrosado no solo las filas de la pobreza en el país, sino las filas de lo que es la población media baja de ingresos desde el punto de vista socioeconómico, hablando además de condiciones de bienestar. Y esto entonces nos enfrenta al reto del fantasma de las enfermedades cardiovasculares no resueltas, nos enfrenta a retos tampoco resueltos de enfermedades de carácter degenerativas, en donde las complicaciones de la diabetes han aumentado, la aparición, como hemos señalado, de condiciones que no hemos resuelto en los últimos 20 años, y si nos remontamos a los últimos casi 300 años, la tuberculosis, que ha seguido vigente en el mundo y ahora en condiciones más asociadas a procesos de baja de las respuestas de defensa, de las condiciones de inmunidad. Esto entonces nos permite tener una panorámica global, como si fuera un mapa desde el punto de vista epidemiológico, de qué nos enfermamos, de qué tenemos susceptibilidad, cuáles son los factores de riesgo y cuáles son las decisiones que se han tomado en el mundo para atender esta, que es uno de los trabajos de las instituciones de salud pública y de las instituciones de salud en todos los países. ¿Qué explica esta condición cambiante en las patologías de una sociedad? Pues por un lado es la geometría poblacional en México, que es lo que denominamos la transición demográfica. Si ustedes observan, incluso hasta clásicamente le llamábamos la pirámide poblacional, pues resulta que ya no es pirámide, tenemos que cambiarle el nombre, porque en el 2000 y en el 2025, obsérvese, en el lado izquierdo están los hombres en azul, en rojo están las mujeres. Y observes entonces la dinámica de la cantidad o la concentración de la población en nuestro país. ¿Y qué esperamos para el 2050? Ya no es una pirámide, incluso vean cómo esta parte de los adultos mayores está mucho más amplia, es casi como si se ha invertido. Tenemos una gran cantidad de jóvenes, de adultos jóvenes, pero una mayor cantidad entonces de adultos mayores. Lo que significa de entrada que la expectativa que incluso en el plano profesional tendremos, pues entonces que cada vez los pediatras ven más trastorno de déficit de atención, trastornos del neurodesarrollo, cada vez veremos más traumatismos en jóvenes y complicaciones de adicciones en jóvenes, que es una epidemia oscura,
y cada vez más tendremos patologías asociadas a la tercera edad, más demencias y más deterioros cognitivos y más enfermedades neurodegenerativas en términos generales, justamente por el solo cambio de la transición demográfica. ¿Qué explica esta condición? ¿Por qué vivimos más? Pues la expectativa de vida ha cambiado. Si lo vemos en 1930 a lo que es la expectativa en 2016, ha cambiado favorablemente. Vivimos más, tenemos más estrategias preventivas, de la manera que sea los sistemas sanitarios han hecho lo propio, hay vacunas, hay toda una serie de estrategias que ha permitido entonces que la población viva más tiempo, independientemente de asuntos de calidad de vida y calidad funcional. Pero por otro lado, no solamente es como agregarle años a la vida, sino qué pasa con estos años. Y obsérvense entonces cómo la expectativa de vida es mayor en Nuevo León y es mucho menor en Chiapas. El solo nacer en un espacio topográfico ya establece entonces predicciones desde el punto de vista epidemiológico en cuanto a calidad de vida y calidad en la expectativa de la sobrevida. Y este es entonces, más allá del puro escenario de una enfermedad biológica, es el fenómeno sociocultural y socioeconómico en el cual estamos inmersos, lo que tiene un nexo indisoluble con la salud pública. Por ello, entonces, no podemos ver la perspectiva del manejo sanitario desde la perspectiva de un individuo, sino desde la perspectiva global. Y eso es entonces las enormes contribuciones que la salud pública han hecho a la práctica médica en todo el mundo. ¿Cómo explicamos entonces esta transición demográfica en cuanto a aspiraciones de lo que ha hecho los esquemas sanitarios? Ya comentamos, ha mejorado enormemente el esquema de prevención, aunque tenemos todavía vacíos muy importantes. La expectativa de la cobertura universal sigue siendo el sueño ideal en lo que son los esquemas de salud pública que se ha intentado también en nuestro país y en otros países. En nuestro país el ejemplo más típico es el caso del Seguro Popular. El control de las enfermedades transmisibles, el control de las enfermedades de carácter degenerativo, lo que ahora se denomina cura funcional. Hay veces no podemos como cambiar totalmente la historia natural del proceso, pero sí permitir que el individuo pueda llevar una vida desde el punto de vista funcional apropiado. Dos ejemplos: la diabetes no se cura, se controla, pero el control le permite que la persona pueda vivir una calidad de vida lo más normal. El caso de VIH, los tratamientos permiten que disminuya de forma muy importante la carga viral y permite que el individuo pueda tener una expectativa prácticamente normal cuando lleva un control apropiado y tiene acceso a los medicamentos apropiados. El término entonces de cura funcional se ha integrado de manera reciente y sigue prevaleciendo como un reto y una expectativa la calidad de vida y la calidad funcional en la toma de decisiones en el esquema de salud. Estos puntos han sido postulados en Lancet por un grupo que lidera Julio Frenk y que ha permitido validar entonces la importancia de la aspiración del esquema de cobertura universal como una de las expectativas para tener un mayor control equitativo, y que lo pongo textualmente en lo que es publicado en el Lancet, uno de los top de las publicaciones en el área biomédica, en donde en el 2018 esta estrategia del Seguro Popular pudo tener 53 millones de beneficiarios que tuvieron acceso a 290 procesos de tipo médico esenciales y 65 condiciones de alto costo, que son procedimientos mucho más complejos. No es un proceso perfecto, tiene limitaciones y amenazas como en todo el tiempo, particularmente en fechas más recientes, pero es lo mejor que se tenía o que se tiene para población vulnerable que no tiene seguridad social establecida. De manera que es un reto social, insisto, más allá de un reto biomédico puro. Esto evidentemente que tiene una conexión innegable con la cantidad de recursos que se inyectan al área de la salud, no solo lo que valoramos desde el Producto Interno Bruto, sino la asignación de estos recursos en una expectativa en esta curva temporal, en donde se ha mantenido sin cambios muy importantes en la inversión en salud e incluso con expectativas, aquí el corte es al 2017, con expectativas de reducción al gasto en salud, que es lo que hemos visto en las
las últimas noticias y que ha comprometido mucho el trabajo del personal sanitario, que tiene que hacer su tarea sin muchas herramientas y sin muchos elementos de apoyo en condiciones totalmente adversas en cuanto a las condiciones de recursos. Por otra parte, el segundo elemento, que es el contexto ambiental y las repercusiones que esto ha tenido. Recientemente, en un evento organizado por la doctora Lupita con el aval de nuestra sociedad, se discutió el impacto que tiene en los ecosistemas los aspectos de contaminación ambiental, y esto entonces nos replantea la pertinencia de la convivencia responsable y respetuosa con el ambiente. Uno de los ejemplos, a propósito de un invitado que fue invitado, el doctor Curiel, y que lo retomo textualmente, me disculpo que no recuerdo el nombre. Doctor Curiel, ¿nos puede recordar el nombre del doctor? Del doctor, para darle los créditos. De él es esta imagen, en donde de la imagen clásica que tenemos de la interacción de los núcleos poblacionales con la interacción con los ecosistemas, pues ahora ya se propone como zonas de transición y zonas de amortiguamiento, que era lo clásico, y ahora entonces como procesos en donde se respetan más los ecosistemas y la invasión y la conducta predatoria que se ha tenido por parte de las grandes ciudades, en donde nos estamos comiendo los espacios que son los espacios de la biomasa. El mismo profesor Guevara hablaba de que la expectativa, si seguimos en este rumbo, pues entonces tarde o temprano el mundo tendrá solamente como biomasa las vacas y a los humanos, porque estamos acabando con todo el microbioma y estamos terminando con muchos de los otros elementos que forman parte entonces de este ecosistema. Y eso es un fenómeno que tiene repercusiones a partir de legislaciones, regulaciones, la educación y la toma de decisiones, que finalmente tiene un impacto en la salud individual y la salud social. Por todo ello, es importante tener en cuenta que en el caso de la contaminación tiene un impacto fundamental en lo que son la expresión de las enfermedades, hablando de los componentes epigenéticos. Hay un ejemplo muy puntual en esta imagen de la OMS, donde el polvo, el transporte, las prácticas agrícolas, los fertilizantes, las quemas, la energía doméstica, en fin, cada vez hemos aumentado más la diversidad de elementos contaminantes que tienen repercusiones directas en la salud. Y el nuevo perfil de las enfermedades emergentes indisolublemente están combinadas o conjugadas con estos factores de riesgo, hablando de la contaminación ambiental, que al menos tienen como elementos de causalidad, si hablamos de las condiciones de la enfermedad cerebral vascular, de las enfermedades cardiovasculares y de las enfermedades pulmonares de carácter obstructivo. Esto está en función directa no solo a la densidad en poblaciones con alta concentración, sino a la concentración también de elementos contaminantes en el medio ambiente. ¿Por qué estudiar los números en el área biomédica? Porque va mucho más allá de prescribir una receta o de realizar una cirugía impecable, porque significa que si no medimos no podemos evaluar, y en consecuencia las decisiones que se toman son dispersas sin una visión global. Y este es uno de los objetivos de este escenario en esta ocasión, poner entonces en la mesa cuáles son los retos que tenemos como sociedad en la salud pública. Reiterar la salud como un derecho fundamental, y no hablo aquí de un derecho humano, sino que va más allá, como los derechos primarios, un derecho fundamental porque involucra la red de los ecosistemas al cual pertenecemos. La equidad y la justicia distributiva. Retos como la educación y las estrategias de prevención, que indudablemente pueden apostarle más y con menos costos. Resulta menos costoso lavarse las manos que combatir las infecciones intrahospitalarias. Resulta menos costoso educar en estrategias de higiene que repartir medicamentos para controlar las parasitosis. De manera que muchos de estos elementos siguen remontándonos a la importancia y a la relevancia de la estrategia preventiva. La atención oportuna a factores de riesgo en condiciones emergentes, la calidad funcional y la calidad de vida. Es pertinente advertir que la cobertura universal a la que se aspira en salud, no solamente estamos hablando de las condiciones físicas, sino de la salud mental, que por mucho tiempo ha sido olvidada o ha sido vista como en otro escenario, porque entonces sigue siendo también como uno de los retos que debemos de contemplar.
¿Cuáles son en el plano de la salud individual las recomendaciones? Baste darle lectura si alcanzan ustedes a verla en el texto, pero son entonces las recomendaciones básicas de la Organización Mundial de la Salud, que en el plano individual son los puntos elementales para preservar nuestra salud y evitar o prevenir, como el nombre lo dice, la expresión de una condición patológica. Todos estos elementos, desde los elementos muy básicos hasta lo que son el control de los factores de riesgo y de prácticas de riesgo, resultan entonces un elemento fundamental para que esto en el plano individual y en el contexto de nuestra sociedad pueda aspirarse a tener entonces una mayor expectativa en lo que hemos comentado de la calidad funcional y la calidad de vida. Y que las soluciones en los macroespacios, más allá de los microescenarios, también entren en juego, que es ahí donde entra el liderazgo de instituciones como la nuestra, en donde la emisión de recomendaciones técnicas pueda permitir entonces que quienes están en posiciones de toma de decisiones al menos tengan la certeza de que la decisión técnica sea la apropiada. Bajo esta perspectiva, entonces, es importantísimo vincular la prevención con la cultura y tener como toda esta intención bajo una visión global, como se ha planteado en la educación, tener una visión global y acciones locales. Y esto entonces, bajo esa filosofía de qué pasa globalmente en el mundo en salud, nos permitirá tomar decisiones en el plano local en un equilibrio y en una secuencia de carácter lógico. Les agradezco mucho el favor de su atención y le pido a Alexia que nos haga favor de integrar la presentación del doctor Gutiérrez Padilla, y me resta cederle la palabra al doctor Gutiérrez Padilla. Bienvenido. Adelante, doctor Alfonso. Muchas gracias. Distinguido señor presidente, muchas gracias por la invitación. Señor secretario, señoras, señores, quiero agradecer de manera infinita el honor de estar aquí. Dicen que cuidado con lo que uno desea porque algún día se puede conceder. Mi papá, ranchero de Tepa, siempre que pasábamos por aquí me decía: aquí están las personas más cultas del estado, ojalá que algún día tú puedas entrar y conocer lo que hacen. Bueno, y ya se me concedió. Muchísimas gracias, doctor Rodrigo, por la invitación. Muchas gracias al maestro Vázquez Valls, que está por allá. Me prohibió que hablara de él, pero él es mi jefe en la secretaría. Una gente muy enérgica, con mucha visión, con mucha pulcritud en su trabajo. Muchas gracias, maestro, por cederme el honor de estar aquí. Vamos a ver las estrategias institucionales de la Secretaría de Salud y del Gobierno del Estado, en el que todos ustedes son consejeros, y son consejeros con un gran poder de decisión. En los últimos 8 gobernadores, ustedes han dado pautas para que se hagan o no se hagan algunas modificaciones en la sociedad que siempre van a ser de beneficio para la colectividad. A los gobernadores les tienen mucho respeto. Desde con don Valentín Gómez Farías se ha hecho muy productiva su labor de todos y todos ustedes, y vamos entonces a trabajar un poquito los retos que se están viniendo. Todo en salud, como en política, como en sociología, como en antropología, hay un órgano rector, y tenemos que la Organización Mundial de la Salud lanza a todos los países del mundo, de acuerdo a la experiencia y a los beneficios, políticas que puedan hacer que nosotros tengamos mejor calidad de vida. Nosotros tenemos que llegar en el año 2030 a cumplir estos 17 objetivos, y es un reto enorme, sobre todo para naciones como la nuestra, que somos una clase media alta, nos dicen ellos. Todavía no llegamos a ser, estamos en los 40 más ricos del mundo, pero somos el lugar 39 y nada más nos llega atrás Turquía. Entonces es un reto enorme, y los gobiernos tienen que entrar en estas cositas. Como les mencionaba, entonces somos parte de una globalidad, somos parte de políticas mundiales, de políticas regionales para el continente americano, después de políticas para Latinoamérica en la parte norte, y nos van metiendo y nos van diciendo: tú vete por aquí, vete por acá, lo que más te conviene. El doctor Rodrigo Ramos mostró muy bien cómo la economía influye en la salud.
el doctor Fernando Petersen, el actual secretario, es cardiólogo y él está muy consternado porque los últimos 20 años, ustedes recuerdan que el infarto y las enfermedades del corazón eran la primera causa de muerte, pues siguen siendo, y es una tristeza porque fueron 2 décadas perdidas y en la que muchos jóvenes de 40, 60 años de edad, con un poco de estrés, con un poco de sobrepeso, con muchísimos problemas sociales y que escuchan en la mañana unos discursos del presidente y les genera estrés y bueno, acaban infartados y acaban con daño coronario severo. Las enfermedades no transmisibles en azul están predominando en nuestra sociedad. Ya no tenemos enfermedades transmisibles, solo las de vías respiratorias, son las gripes anuales, algunas neumonías en las personas mayores y estamos teniendo daño. El doctor Curiel Ballester nos ha dicho que estamos contaminando el mundo, que estamos haciendo cosas que no debemos de hacer, gasolinas que nos intoxican y estamos teniendo como consecuencias muchos accidentes de tráfico. Y ustedes podrán ver que en verde solo tenemos una. La mayoría de nuestras causas de muerte en Jalisco y en México están en color azul, que son enfermedades no transmisibles. Ya no es la diarrea ni la neumonía. Esta es otra de las cosas que nos preocupa mucho en la Secretaría de Salud. Los medios y la educación, ¿cómo pueden influir en la salud? Todos los días vemos a todas horas que hay personas que mueren víctimas del narcotráfico, que mueren en ejecuciones por estar involucrados con este tipo de personas. Y bueno, en lo que llevamos de la actual administración han muerto en estos 8 meses 10,000 personas. Nos quedan 4 meses y probablemente lleguemos a 13,000 personas muertas por narcotráfico. Qué lástima, porque una sola vida que se pierda es muy triste, pero van a ser cerca de 12,000. Pero el tabaco mata a 60,000 mexicanos cada año, 5 veces más que el narcotráfico. El tabaco, como es una sustancia permitida, es una droga legal, genera impuestos. Atrás de las grandes compañías de tabaco hay una corrupción inmensa en nuestros gobernantes, en nuestros X senadores, X diputados. Y entonces, 5 veces más personas mueren víctimas del tabaco que víctimas del narcotráfico. Es una de las paradojas que tenemos en el estado de Jalisco. La Secretaría de Salud, como nos dijo el doctor Rodrigo Ramos, estamos adoptando estos 12 pasos y los tenemos que cumplir de una manera rápida y expedita. La salud somos todos y son todas nuestras actividades. No es la prescripción del médico, no es el acceso a los medicamentos, no es que me puedan tomar un electrocardiograma. Son qué hago diario con mi vida, qué como diario, qué tipo de agua estoy bebiendo, cómo estoy durmiendo, qué tipo de actividades estoy haciendo y cómo puedo hacerlo. Estas estrategias, pues la nutrición saludable, la actividad física, las vacunas, disminuir el tabaco, el alcohol, y tener un cuidado con la calidad de la salud mental y física. Como les decía, hay un gran estrés social, hay una incertidumbre tremenda. Si al señor presidente de la Nación del Norte le da tos, a México le da una neumonía, y estamos sometidos a muchos estrés, muchas cosas que están haciendo que tengamos cambios en nuestras estructuras de enfermedad y de muerte. ¿Qué estamos tratando de hacer? Tener buena higiene, bajarle al consumo del alcohol y conducir autos, cinturón de seguridad, aumentar las prácticas de sexualidad que sean más seguras, revisiones médicas periódicas y la lactancia materna como una de las 12 pilares para que tengamos cambios positivos en salud. Esta es la estrategia que vamos a escuchar ahorita, que tiene el gobierno del estado, la Secretaría de Salud en la actual administración. Usted me dice a qué horas, el volumen. Pónganle atención, dura 1 minuto y medio, pero son los compromisos del actual gobierno con ustedes, con la sociedad. Estamos diciendo cómo estamos mostrando nuestras vergüenzas y cómo queremos mejorar, que en 6 años seamos un estado modelo y que no seamos el número 10 en salud. El doctor Rodrigo nos mostró que somos el número 10 en salud. Jalisco, el estado económicamente más importante, estamos con 9 estados más arriba. ¿Listos? Pónganle un poquito de atención. Para
Jalisco nuevo y próspero, es necesario contar con un Jalisco sano. Pero, ¿cómo? Si tenemos un sistema caro, obsoleto e ineficiente. Si las recetas médicas se surten solo en un 60%. Si solo 20 de cada 100 personas con diabetes pueden acceder a su tratamiento completo. Tantas cosas. No es raro que casi el 40% de los afiliados a servicios de salud pública prefieran acudir a un médico particular, pero el precio de un trato digno vuelve la salud un lujo. Un centro de salud fuerte es vital. Proponemos un sistema de salud universal, equitativo y eficiente donde el ser humano sea lo principal. Más unidades para llegar y atender las emergencias. Más centros de salud, con mejores instalaciones y equipo médico. Más capacitación a médicos, doctores, enfermeras, camilleros y personal en general. Mejor abastecimiento, porque los medicamentos deben de alcanzar. Mayor cobertura, porque Jalisco es grande. Hospitales dignos, para que todos y todas contemos con un servicio eficiente y suficiente. Todo acompañado con una nueva cultura anticorrupción y de prevención de enfermedades, con deporte y buena alimentación para nuestros hijos. Pongamos a las personas en el centro de nuestro sistema de salud. Refundemos Jalisco. Bien, mostramos que tenemos muchas deficiencias, coberturas solo del 60% en casi todas las enfermedades crónicas. Las personas con diabetes es muy fácil que se compliquen y terminen en insuficiencia renal, entonces aparte de ser diabéticos ya tienen que ir a programas de diálisis peritoneal o hemodiálisis, pueden tener accidentes vasculares cerebrales, entonces son diabéticos con insuficiencia renal y además tienen una discapacidad cerebral. Y cada vez estábamos viendo eso como un fenómeno que en nuestras familias, en nuestros vecinos, en nuestro entorno, estábamos apreciando. Todas y todos ustedes conocen a alguien que se infartó, que vino a jugar, que corrió un maratón y cayó muerto. Gente joven que no fumaba, que corría, que tenía prácticas sexuales sin riesgo y sin embargo caían fulminados, muertos. Todos ustedes tienen algún familiar con alguna discapacidad en mayor o en menor grado. Y todos tenemos en nuestras familias personas con adicciones al alcohol, al tabaco, a drogas ilegales, ya nos decía el doctor Rodrigo Ramos. La mayor adicción que hay ahorita en el estado de Jalisco es la adicción a la comida, al azúcar. Y por eso un 30% de las personas que vivimos en Jalisco tenemos sobrepeso y obesidad. Los receptores cerebrales, nuestro cerebro nos está pidiendo comida, comida, dame azúcar, dame azúcar, dame azúcar. El maestro Vázquez Vaz me regaña porque diario que va a mi oficina hay galletas y hay muchas cosas y me dice, a ver, tú no practicas lo que pregonas y bueno, pues es cierto. Entonces, las adicciones es un problema muy serio, pero la mayor adicción que tenemos en Jalisco ahorita es al azúcar y a la comida. Y nuestro cerebro se comporta igual. Algún día el doctor Ramos les dará una conferencia de los receptores cerebrales y cómo estamos, el craving, cómo estamos pidiendo más sustancias para seguir con esto. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues tenemos que crear conciencia de que nuestro problema principal en Jalisco es el infarto. Nuestro problema segundo son las adicciones, de que ha pasado el tiempo y la mitad de los jaliscienses que vemos ahorita ya tenemos más de 40 años de edad. Y una tercera parte de los que habitamos en este estado tenemos más de 60 años de edad o estamos por llegar. Que tomamos muchísima sal en los alimentos, que el cigarro a pesar de lo caro, de las restricciones y de todo, sigue siendo un fenómeno muy común. Y que tenemos que ir a ver al médico frecuentemente, cada vez que se pueda, cuando estemos sanos. La prevención es la mejor medicina. La nueva administración de salud del gobierno del estado de Jalisco está creando programas de prevención más eficientes y que no tengamos que tener que lamentar ninguna muerte. Está cambiando. El segundo día que entró el señor gobernador, dijo, los helicópteros que eran limusinas elegantes para el periodo anterior, para el gobierno anterior, se van a transformar en ambulancias. Y dona su helicóptero particular el segundo día de, gracias,
Muchas gracias. El segundo día que ingresó, su helicóptero, que era para las giras y para otras cosas, se transformó en una ambulancia que está listo para llevar y atender pacientes de la manera más rápida, con una gran calidad, regulado por el SAMU. Se están haciendo grandes inversiones en equipo médico, estamos trayendo nueva inversión en investigación, estamos tratando de humanizar más los servicios de salud, estamos dotándolos de equipos más modernos, menos costosos y que den más beneficio social a la población. Tenemos 8 meses, la tarea no es fácil, salud estaba en un estado triste, deplorable. Todavía hay inercias dentro de la Secretaría, hay, como en muchas instituciones, hay gentes con otra mentalidad, con otras ideas, y muchos de nuestros colaboradores dicen: ¿yo por qué voy a cambiar si voy a ganar lo mismo? A mí todos me pagan igual, haga o no lo haga. Entonces es un problema de educación personal, de educación moral, de no tener cola que nos pisen, ¿verdad, maestro Cipriano? Como decimos en los Altos de Jalisco, que el que tiene la lengua muy larga tiene que tener la cola muy chiquita, porque si no se la van a pisar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Reeducarnos. El maestro Vázquez Valls, y los invitamos cualquier día que quieran ir a la Secretaría, que quieran ver nuestros programas, cómo estamos haciendo la comunicación ahora con los internos, con los pasantes, con los residentes, cómo es que una vez que podamos educar a esos jóvenes, ellos puedan transmitir la traslación, que es una de las líneas de investigación del doctor Rodrigo, cómo hacer que la ciencia se aplique en beneficio de la colectividad. Muchísimas gracias por su tiempo y por su atención. Bien, continuando con nuestra sesión académica de esta noche, se abre un espacio para preguntas y respuestas. Si alguien desea hacer algún comentario, alguna pregunta, aquí nuestros conferencistas nos podrán ayudar precisamente con dar la respuesta. Me llama la atención que desde el punto de vista epidemiológico exista más cáncer de hígado que cáncer de mama. Quisiera saber cuál sería la explicación. Bien, mire, el problema del cáncer hepático está muy relacionado con los hábitos alimenticios de las personas. Hay unas sustancias que se encuentran que se llaman aflatoxinas. Es una toxina que la ingerimos en nueces, cacahuates, semillas, pistaches, en casi todos los frutos del bosque, en moras, zarzamoras y esas cosas que hay por ahí. Se ha relacionado mucho en las culturas que comen poca carne y que comen muchos frutos del bosque, como los hindús, los japoneses. Comen poca carne, pero sin embargo tienen mucho cáncer hepático. En Jalisco no hay una explicación unidireccional para saber qué está pasando. Pensamos que hay toxinas en el agua, que los contaminantes ambientales, que la alta ingesta de alcohol que hay en el estado están produciendo ese daño multifactorial. Efectivamente, se está elevando mucho el cáncer hepático, el cáncer pulmonar y el cáncer pancreático. Yo tengo una pregunta que me llama mucho la atención. Yo trabajo en un área que es salud ambiental y una de las cosas que más investigamos o que trabajamos son factores de riesgo que están en el contexto del entorno en que la gente se mueve o vive o trabaja. A mí me llama la atención que aun cuando el avance científico es tal o que hemos alcanzado el conocimiento en muchas áreas, todavía sigamos pensando en erradicar algunas enfermedades todavía con enfoques meramente médicos. Cuando analizamos un poco las enfermedades que uno ve, pues esas enfermedades nos han seguido a lo largo de las décadas y sin embargo todavía no tenemos, ese conocimiento no ha sido suficiente para poder cambiar la tónica de estas enfermedades. Usted mismo dijo, hay muchos factores, por ejemplo, como el tabaco, como el alcohol,
como otros productos que conocemos que están en el mercado y que no se regulan por la parte de salud. ¿A qué cree que se deba esto? Porque el conocimiento lo tenemos. Bien, me permito dar la visión, que mi pobre opinión es que algo no hemos hecho bien con la legislación y la aplicación de los conocimientos. El maestro Curiel Ballesteros hace más de 20 años les dijo que la zona donde hay una cementera en el sur de la ciudad inhalaban los niños las partículas de Cemex, una compañía enorme mundial. Había asma, había niños con problemas del corazón, otros no crecían y había una alta incidencia de leucemias. Casi lo crucifican dentro y fuera de la universidad porque tuvo la valentía de decir aquí está pasando algo. Otros investigadores han descubierto que la carne que consumimos tiene tuberculosis. Y ahora muchas modas de los grandes chefs es comer la carne sellada, es medio por un lado, por el otro, y adentro escurre sangre y estamos comiendo tuberculosis. ¿Cuántos de esos casos que sabemos que no debe de ingerirse la carne así? Pero ustedes llegan al mejor restaurante, les van a cobrar un dineral y les dan la carne sellada. Y hay quien come carne cruda y hay quien hace otras cosas. Algo nos pasó mal. El ambiente es un problema muy serio para la salud. Las últimas investigaciones de la Universidad de Guadalajara, ayer salió el último artículo, en una zona que se llama Poncitlán. Nadie sabe por qué los habitantes de Poncitlán ni los niños de Poncitlán tienen más insuficiencia renal desde niños, de jóvenes y de adultos medios. Han venido de todos los países del mundo a estudiar el fenómeno, se mide el agua, se mide el mercurio. No se sabe por qué, es multicausal. Algún día lo vamos a descubrir. Se piensa que la contaminación de un lago que arrastra 5 estados de la República, que los 5 estados vierten sus aguas negras contaminadas y con algo, debe haber algo en esa zona que está haciendo que tengamos enfermedades alrededor del lago de Chapala. El problema es educacional y es cómo convencer a los 3 poderes para que se hagan políticas de salud. Tiene usted toda la razón, no hemos avanzado. Desde tiempos de Aristóteles se pensaba que el individuo tomaba algunas conductas porque no conocía las consecuencias. Pero él mismo les dijo, no, el individuo sí sabe las consecuencias y el problema es que a pesar de ello sigue actuando de la misma forma. Ese es el caso de las adicciones. Ahí dice, este producto produce cáncer, tiene cianuro, tiene una serie de condiciones y el individuo va y lo compra y lo fuma. Es una parte, si lo vemos en esta perspectiva biológica, es una negligencia cognitiva. Y si lo vemos en esa perspectiva, pues también hay negligencias sociales. Porque si bien tenemos la explicación para muchos de estos fenómenos, surge en escena lo que denominamos el conflicto de interés. Y ese conflicto de interés, cuando hay mediación de otro tipo de intereses de carácter económico, pues hace que se supedite el carácter económico a las condiciones de salud. Y esa es una realidad. Por ello, las sociedades científicas, las sociedades como la nuestra, son las que pueden mantener un punto de equilibrio, al menos en mostrar las evidencias de lo que es como razonable, lo que es saludable, porque si lo vemos en esa perspectiva, pudiera parecer que el soborno y el conflicto de interés es lo único que existe, pero están en el mismo nivel de prácticas corruptas el soborno, el conflicto de interés y el tráfico de influencias. Y eso permea entonces en muchas de las decisiones o quienes toman las decisiones en el plano de salud. Curiosamente, en el caso de las drogas que más daño causan a la sociedad son las legales, no las ilegales. Y esto entonces nos da una panorámica de la visión social y por qué es un fenómeno socioantropológico complejo, más allá de que la salud pública ha intentado ya dejar la visión curativa, que desde luego sigue vigente, es necesaria, y retomar cada vez más la visión preventiva, que es a lo que se aspira. La mejor medicina es la que permite que las cosas no ocurren. El 60-70% de la consulta que se ve en los países nórdicos no son enfermos, son individuos sanos que van a su chequeo. Y esto entonces nos da una visión de cómo las estrategias educativas pueden remontar
una panorámica de esta naturaleza. Sí, muchas gracias. Bien, pues muy importante esta explicación sobre, como lo ha dicho el doctor Rodrigo y el doctor Gutiérrez Padilla, sobre la explicación de estos fenómenos, de estos aspectos. Muchas gracias también al coordinador precisamente de este mes de la salud, el doctor Silviano Hernández González, expresidente y también presidente de la Academia de la Salud. Muchas gracias a ustedes porque de esta manera hacen posible precisamente estas sesiones académicas y fortalecen a esta benemérita institución. Desde luego, muy agradecidos con el doctor Rodrigo Ramos Zúñiga por su excelente conferencia, los retos epidemiológicos de la sociedad contemporánea y su perspectiva evolutiva. Igualmente, nuestro agradecimiento para el doctor Alfonso Gutiérrez Padilla por esta excelente conferencia, como dijimos, estrategias institucionales y globales en la visión 2030. Continuando con nuestra sesión académica, ahora es entrega de los reconocimientos por parte del doctor Arturo Curiel Ballesteros, presidente de esta benemérita institución. Sí, muchas gracias, señor secretario. Pues escuchando a nuestros dos conferencistas del día de hoy, retomamos esta intención que hemos tenido en la actualidad, que es tratar de ver desde Jalisco lo que está pasando en el ámbito global. Y me parece que en este par de conferencias hemos podido arribar a ello. Es decir, ahora que se mencionaba la revista de Lancet, ellos han promovido mucho esta parte de ver una sola salud. Es decir, que la salud no podemos lograrla, los seres humanos, si no logramos la salud de aquello que consumimos, o sea, las especies vegetales y animales que consumimos, y la parte de la salud de los ecosistemas. Esta visión creo que quedó plasmada, y también muy atinado el punto. Felicito también a la Academia de Salud por ello, porque en esta sesión pues se ha abordado, creo que uno de los temas más relevantes en la actualidad, que es la parte de la cobertura de los servicios de salud. Es decir, es el gran tema que vemos en todas las revistas científicas especializadas alrededor de los esfuerzos que se están haciendo y las estrategias que se deben implementar para que en un momento determinado pues la gente tenga asegurado su cobertura en términos de salud, comprendiendo que la salud no solamente es física, sino también mental y emocional. Y también creo que también es una gran necesidad, porque ahora se reconoce que es una de las maneras en que gente que está en la clase media pasa a la clase pobre, que es cuando genera gran cantidad de gastos una enfermedad, y al no tener servicios de salud pues va teniendo un empobrecimiento importante, ¿no? Creo que todos esos enfoques pudimos escucharlos con el doctor Gutiérrez Padilla, recordar esta estrategia que hay de 17 objetivos en todo el planeta, 17 objetivos, y pareciera que el 3 solamente es el de salud, pero no, o sea, para lograr el objetivo 3 tienen que lograrse los otros 16, es un poco la parte de esta estrategia. Me ha dado mucho gusto en esto y quisiera pasar a dar los reconocimientos de esta sesión. En principio, el reconocimiento para nuestro invitado en el marco de estos 186 años, en los cuales don Valentín Gómez Farías, médico y político, nos conformó como Sociedad de Geografía y Estadística, y en el marco del 155 aniversario de esta en particular de Jalisco. Voy a leerlo. Dice: la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, institución científica y cultural instalada el 27 de septiembre de 1864, otorga el presente reconocimiento al doctor Alfonso Gutiérrez Padilla por su participación en las actividades organizadas por esta institución dentro del mes de la salud, sociedad y salud, con la conferencia Estrategias Institucionales y Globales en la visión al 2030 en este marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, misma que se llevó a cabo en las instalaciones de nuestra casa sede, cumpliendo así como el objetivo fundamental de esta benemérita institución a lo largo de todo este tiempo, que ha sido el estudio, la divulgación de la ciencia y la cultura, y articularnos con el capital humano institucional, como fue este caso. Así que muchas gracias, doctor Gutiérrez Padilla, por su presencia y estar aquí con nosotros. Le agradecemos mucho su presentación.
Y bueno, sin lugar a dudas, uno de nuestros más reconocidos miembros en el área de la salud, en términos de investigación que hace de frontera, y me parece que parte ahora de la frontera es precisamente ir articulando estas visiones entre lo que son los contextos ambientales y la salud personal, y es sin lugar a dudas uno de los grandes promotores de esta nueva generación y de comprender la salud en un ambiente más articulado y más sistémico. Así que muchas gracias, doctor, y consocio Rodrigo Ramos Zúñiga, por su presentación esta noche. Vamos a pasar a la clausura de este evento. Podemos tomar asiento. Bien, tenemos una atenta invitación para todos ustedes. El próximo martes 20 de agosto, 8 de la noche, continuamos con el mes de la salud, sociedad y salud. La conferencia es pediculosis. Esta conferencia es a cargo de nuestra consocia doctora Ana Elba Vera Mora. Y bueno, como ya es una tradición, esta benemérita institución nos hace una atenta invitación, un pequeño convivio aquí en los jardines de esta casa sede. Y de esta manera pues estamos llegando al final de esta sesión académica, y para ello tenemos el mensaje de clausura de la sesión a cargo del doctor Arturo Curiel Ballesteros, presidente de esta institución. Sí, muchas gracias, señor secretario, doctor José Sosi Moros Corozco. Muchas gracias a cada uno de ustedes por haber asistido a esta sesión, haber participado en estos grandes temas alrededor del tema de la salud, que me parece muy atinado que haya cambiado del mes de la medicina al mes de la salud, porque eso nos permite articularnos de mejor manera. Y estaba recordando algo que también nos mencionó el doctor Gutiérrez Padilla, en el sentido de ahora esta convocatoria que se hace en términos de la refundación del Estado. Bueno, también adelantar que las primeras 3 sesiones de septiembre que vamos a tener en esta benemérita, vamos a tener diferentes visiones de nuestros consocios alrededor de lo que creemos en esta benemérita institución debe de ser elementos fundamentales para esta refundación. Muchas gracias a todos, y siendo las 9:21 horas con 5 minutos, clausuramos nuestra sesión académica esta martes 13 de agosto del 2019. Gracias a todos.